Continuamos con más en Al Día con Sergio y le damos la bienvenida a Alejandro Grisanti. Él es economista, conoce muy bien la realidad venezolana. Además, él es asesor empresarial de varios latinoamericanos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, a la orden en lo que pueda ayudar a explicar. Bueno, tratar de entender, que creo que nunca lo vamos a poder entender ni nunca vamos a poder hacer la reconversión. Vimos que Bloomberg ha asegurado que nuevamente se está estudiando quitarle 6 ceros a la moneda o algo así. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cómo entenderlo? Mira, yo creo que dos cosas, ¿no? Lo primero, que no quepa duda que viene un proceso de reconversión monetaria, ¿okay? Cuando ya empieza a ver que un chocolate en Venezuela, que una golosina en Venezuela vale más de 1 millón de bolívares, se hace muy engorroso operativamente poder ir al automercado. Un pequeño mercado de unos $30 que para Venezuela y para cualquier venezolano implica un gran gasto, no quiero decir esto, pero un pequeño mercado que se pueda llevar para unos días a la casa, vale más de 100 millones de bolívares. Estamos hablando de un 1 con 8 ceros que lo van siguiendo. Entonces esto hace que la transaccionalidad, que la posibilidad de tener operaciones se haga muy difícil y se haga muy complicado en Venezuela. Entonces, que no quepa duda que viene una reconversión monetaria en Venezuela. Nosotros en Ecoanalítica lo hemos venido diciendo de hace 2 o 3 meses. Tenemos entendido que hay una propuesta, digamos, en el escritorio de Nicolás Maduro para ser aprobada, y lo más probable es que sea que se termine aprobando la eliminación de 6 ceros, que hace que sea más fácil mentalmente la reconversión, porque todo lo que vale 3... Hemos perdido momentáneamente el contacto. Ahora, nuevo Bolívar. Sí, decías que todo lo que vale 3, porque se perdió un poquito la comunicación. Sí, es que el celular se me va de la comunicación, creo que lo voy a tener que agarrar. Todo lo que vale 3, 5 millones, si le quitas 6 ceros, memotécnicamente es más sencillo, y vamos a tener entonces que va a costar de 3 a 5 bolívares. Entonces yo creo que esto es una realidad. Yo creo que ayuda a la parte transaccional, que hace más sencillas las transacciones, y por consiguiente también tenemos que en esa parte es una mejora. Pero ¿qué es este reflejo? ¿Qué refleja esto? Bueno, el colapso económico que está viviendo Venezuela. Esto es una consecuencia de la destrucción de riqueza que tiene Nicolás Maduro, que ha provocado que tan solo en 3 años haya sido necesario volverle a quitar 6 ceros a la moneda. En Venezuela, para que tengan una idea, en promedio, en el mejor de los casos, proyectando, es que en Venezuela los precios se multiplican por 10 cada año. Es decir, lo que vale hoy 3 bolívares, o lo que valía en el 2018 3 bolívares, se va a multiplicar por 10 de cara al año que viene, y se va a multiplicar por 100 de cara a 2 años. Fíjate en esto, Gaby, que creo que es importante decirlo. En los últimos 3 años, la multiplicación ha sido por 100. Es decir, lo que vale 3 bolívares en el 2018 costaba 300 bolívares en el 2019, costaba 30.000 bolívares en el 2020 y cuesta hoy 3 millones de bolívares. Es decir, cada precio del 2018, Nicolás Maduro lo ha multiplicado por 100 en cada uno de los años, y por eso 100 multiplicado 3 veces sería 100 a la 3, sería estos 6 ceros que hay que quitarle hoy a la moneda. Nosotros creemos que de seguir la hiperinflación que está pasando en Venezuela como está pasando, va a ser necesaria una reconversión monetaria de 3 ceros cada 2 o 3 años y de 6 ceros cada 4 o 5 años. Vamos a tener que seguir quitándole ceros a la moneda. Sí, para ejemplificar un poco más este tema, en este artículo de Bloomberg hablaban de que se llegó a imprimir un billete de 1 millón de bolívares, y que esto realmente representaba un 0.32, o sea, no daba para comprarse, o sea, era un super billete que no daba para comprarse un café. Entonces, yo me imagino que hacen esta reconversión monetaria y al cabo de unos días
tampoco va a funcionar, porque justamente es un problema no de quitar ceros, sino realmente preocupante. Se habla de una supuesta recuperación económica en los últimos meses. Yo quería que ustedes nos analizara si eso realmente es así, es una burbuja, es realmente la realidad de un pequeño grupo, de un 1 a 5% de los venezolanos. ¿Cómo ve usted la economía actualmente en Venezuela? Mira, hay quizás aquí dos puntos, ¿no? El régimen de Nicolás Maduro, por pragmatismo, ha empezado a acercarse al mercado, está dejando de aplicar las leyes de control de cambio, de control de precios, etcétera, y está haciendo un poco que las leyes de mercado vayan estableciendo su labor de poder trabajar en esa parte. Es decir, por pragmatismo, por las presiones que está sufriendo Venezuela, le ha quitado esa camisa de fuerza de controles que tiene el país y por consiguiente está dejando al sector privado intentar producir, intentar, en esta situación muy precaria, intentar crear riqueza. Pero yo creo que es por pragmatismo y no por convicción. Hasta ahora no se han desmontado los controles de precios, hasta ahora no se han desmontado el control de cambio, y esto es bien importante comentarlo, puesto que no sabemos qué puede pasar a futuro en el supuesto negado que eliminen una sanción, en el supuesto negado que pueda incrementar la producción petrolera. No sabemos si volvemos a un régimen de nacionalizaciones y expropiaciones, y no sabemos si volvemos a un régimen de control y de camisas de fuerza sobre el sector privado. Entonces yo creo que es por mucho pragmatismo que la situación los ha obligado pero no por convicción. Y lo segundo es que efectivamente, como bien dijiste, esto ha podido mejorar el sector comercial. Tenemos una economía de puertos abiertos, donde no se cobran aranceles, donde todo lo importado puede entrar, bien sea por la vía regular, sin prácticamente pagar impuestos, quizás pagando algunas comisiones en el intermedio, o por los caminos verdes. Pero tenemos una economía de puertos abiertos que ha fortalecido mucho al sector comercial, que tiene estos bodegones repletos de Nutella, cuando en Venezuela no hay, y no tengo nada en contra de la Nutella, por supuesto, cuando en Venezuela no hay que comer. Y eso, por supuesto, tiene por una parte un reforzamiento del sector comercial, que vendría siendo un sector ganador, pero al mismo tiempo una destrucción masiva del aparato industrial, empresarial que está en el país, puesto que hace muy difícil, se está haciendo con todos los problemas de electricidad, de agua, se está haciendo muy difícil producir, y entonces estás teniendo una competencia desigual entre los productos importados y los productos nacionales, y eso, por supuesto, al final lo que crea es más pobreza en este grupo, menos empleo y, por supuesto, atrae menos inversiones. Aquí, entre los comentarios, preguntan si hay manera de sacar una nueva moneda que esté anclada al dólar, o podría ser el euro, porque hoy ellos con el dólar no lo podrían ni siquiera hacer, ¿no? Una fórmula que sea distinta, porque al final la economía está dolarizada, todo se está manejando con este momento, ¿no? Gaby, no hay fórmulas mágicas. No, cualquier persona que crea que en Venezuela viene una dolarización con Nicolás Maduro en el poder está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque el régimen está escaso en dólares. Hoy el sector privado tiene, por primera vez en Venezuela, hoy el sector privado es el que controla el flujo de dólares y el sector público es el que controla el flujo de bolívares. Entonces hoy Nicolás Maduro necesita imprimir bolívares, imprimirle a la maquinita para poderle pagar a maestros, para poderle pagar a doctores, para poder pagar a funcionarios policiales, para poder pagar en general a los maestros, profesores, etcétera. O sea, Nicolás Maduro no tiene los dólares para poder dolarizar y pagar a los empleados públicos en dólares. O sea, si hay alguien que necesita mantener el bolívar, es precisamente Nicolás Maduro. Entonces, por eso nosotros no vemos en el futuro cercano, o mientras Nicolás Maduro esté en el poder, que se pueda realmente movilizar a un régimen de alguna otra moneda, llámese dólar, puede ser, hay estudios del dólar canadiense, o llámese el petro. Entonces, aquí no viene esa situación. Desafortunadamente, los 2-3 millones de empleados públicos van a seguir recibiendo bolívares en su salario. Desafortunadamente, las transferencias que pueda mal hacer el gobierno van a seguir siendo en bolívares, va a seguir siendo a través de la impresión de la maquinita de dinero que tiene el Banco Central, y por consiguiente nosotros no vemos que se vaya a detener el proceso de hiperinflación. Se puede atenuar,
podemos bajar a una hiperinflación o a una inflación que ronde el 10, el 20% mensual por algunos meses, pero llegando a diciembre, cuando vengan aguinaldos, va a haber que imprimir más, llegando, digamos, en algunos momentos vamos a tener que volver a sacar esa masa de bolívares y por consiguiente, de nuevo, vamos a necesitar una nueva reconversión monetaria de 3 ceros en 2 o 3 años o de 6 ceros entre 5 y 6 años. Ustedes desde Ecoanalítica también decían que es imposible una recuperación económica sin un acuerdo político. ¿Qué esperan ustedes de esta posible mesa de negociación y los economistas en general? ¿Qué ven? Mira, nosotros somos expertos económicos, le dejamos el trabajo muy serio y muy respetado, porque tengo que decirlo así, de la política a los políticos, ¿no? Ojalá, yo creo que lo importante que sí vemos es que la única manera de evitar esta destrucción de riqueza, de parar y empezar a construir un país, tiene que ser con un acuerdo político, con un consenso, con un reconocimiento de la comunidad internacional. La comunidad internacional incluye a los gringos, a los estadounidenses, pero también a los chinos y a los rusos. Okay, pero tiene que haber un consenso de la comunidad internacional de quién es el gobierno en Venezuela y que por supuesto los venezolanos nos pongamos de acuerdo en cuáles son los pasos a seguir allí. Mientras tanto, mientras esto no se produzca y Nicolás Maduro esté allí, nosotros vemos una estabilización, lo que denominamos una estabilización en la miseria. No vemos capacidad de poder crecer en el país. Aquí una cifra bien importante, Gaby, que nosotros hemos venido sacando, es que por cada año que Maduro tiene en el poder, y ya tiene entre 8 y 9 años, por cada año que Maduro ha estado en el poder, Venezuela va a necesitar de 4 para reconstruir lo que Maduro ha venido destruyendo. Ya estamos hablando más de 30 años. Estamos hablando casi de 36 años que vamos a necesitar para llegar a los niveles de ingreso por habitante que tuvimos en el 2012. Venezuela fue un país, y esto me encanta decirlo, me enorgullece mucho decirlo, Venezuela fue un país que tenía mejores ingresos que Japón en términos por habitante. Es decir, los venezolanos eran más productivos que los japoneses hacia finales de los 70. Estamos hablando en esa parte, y lo que hemos tenido desde finales de los 70 y no solo desde a partir del 98, es un proceso muy fuerte de reversión de la productividad, de que cada vez cada venezolano producía menos y hoy cada venezolano está produciendo lo que producía en 1935. Okay, cuando teníamos al dictador Vicente Gómez, que estaba por morirse, etcétera, la Venezuela esa de carretas, de transporte en burro. Nosotros hoy, el venezolano de hoy, a pesar de todos los avances de la ciencia, de internet, etcétera, cada uno de los venezolanos está produciendo lo que producían sus abuelos o bisabuelos hace 85 años, y eso de verdad que es muy doloroso. Quería hablar un poco del tema de las sanciones desde el punto de vista económico. Se dice que si las sanciones se levantan, casi que todo podría estar mejor en Venezuela, pero no sé si hay una relación directa, porque justamente el deterioro económico de Venezuela, y también lo han dado cuenta en los informes, proviene justamente de no mantener, de destruir todo el aparato productivo nacional, y no necesariamente es consecuencia de las sanciones. Si mañana se levantaran todas las sanciones, ¿vendría un boom económico para Venezuela? ¿Cómo lo analizan ustedes? Mira, yo creo dos cosas, ¿no? Lo primero es que la causa de esta destrucción de Venezuela se ha venido produciendo mucho antes de las sanciones, ¿ok? Con Maduro en el poder desde el 2013, en el 2014, 15, 16, 17, tuvimos fuertes contracción económica, tuvimos una política absolutamente malsana que terminó destruyendo el poco sector privado que quedaba después de Hugo Chávez en el poder. Entonces, lo primero es que este proceso de destrucción es previo a las sanciones, viene muchísimo antes que las sanciones, y las primeras sanciones que se producen son unas sanciones financieras para parar el flujo de inversiones hacia Venezuela. Bueno, pero ese flujo de inversiones estaba parado en materia petrolera, en materia turística desde el 2012-2013. Entonces nosotros incluso las primeras sanciones tampoco las vemos que tuvieron que tuvo ese efecto muy negativo sobre la economía venezolana. Cierto es que lo que ha venido pasando 2019 y 2020 sí ha entorpecido mucho más la producción petrolera, que ya había menguado por debajo del 1 millón de barriles de petróleo, pero que ahorita la lleva a 500.000. Entonces, el primer punto, las sanciones no son la causa.
¿ok? Son una consecuencia. La causa y la crisis en Venezuela, yo creo que tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Maduro. Entonces, lo primero, si se eliminan las sanciones, yo creo que hay que estar muy claro, porque no vamos a hacer un ejercicio mágico. Si se eliminan las sanciones es porque Venezuela llegó a un consenso, es porque Nicolás Maduro no está en el poder, porque nosotros vamos a tener un panorama y un futuro cierto de unas elecciones presidenciales que sean libres y justas, donde los venezolanos puedan elegir a un nuevo presidente. Entonces, ese es el escenario que uno puede ver sin sanciones. Yo creo que la comunidad internacional ha sido muy clara en ese punto. Si en Venezuela hay avance hacia crear consenso, hacia tener unas elecciones libres y justas, entonces se va a quitar esa presión internacional. Tanto la Unión Europea como Canadá, como Estados Unidos, relajarían el término de sanciones, y en ese contexto, por supuesto, se puede crear crecimiento, se puede crear bienestar. Yo lo que no veo es eliminación de sanciones y Nicolás Maduro en el poder. Yo esas dos cosas son una dicotomía que no lo veo sucediendo en el mismo tiempo, y si pasaran, en el supuesto negado que llegase a pasar, mira, Venezuela va a seguir en este proceso de estabilización de la miseria, porque la persona que destruyó la economía como la ha venido destruyendo, el equipo de gobierno que hizo este arrase con Venezuela en los últimos 9 años, no va a ser el mismo equipo que va a estar en capacidad de reconstruir Venezuela y de crear un boom de riqueza y un boom de inversiones. ¿Qué tipo de recomendación le podría hacer usted al venezolano para que proteja? Quizás tiene unos ahorritos en dólares, tiene la posibilidad de tener algo. ¿Cómo proteger el dinero? Lo hace a través de las criptomonedas, compra propiedades que ahorita los precios están en el suelo. Si tuviera un familiar, ¿a quién recomendarle algo? Mira, bueno, yo creo que al final los venezolanos han aprendido mucho de economía, ¿no? De esa economía básica, transaccional, de cómo intentar después de esta inmensa crisis de los beneficios de ahorrar un poquito hoy para poder tener, digamos, en esos periodos de vaca flaca, el poder mantenerse. Mira, yo creo que varias cosas, ¿no? Yo al final he visto y se ha venido dando en los últimos meses una reactivación, por ejemplo, que lo comentaste, del sector inmobiliario. Yo creo que esta pandemia que hizo que todos nos encerráramos en nuestras casas, muchos venezolanos que han decidido, y que respeto mucho y saludo, quedarse en Venezuela, trabajar en Venezuela, lo cual tampoco quiere decir que los que han salido están cometiendo, digamos, una parte antinacionalista, pues, ¿no? Pero los que se han quedado en Venezuela, que quieren trabajar en Venezuela, bueno, las pandemias los ha llevado a aquellos que tienen algo de ahorro a expandirse, el que tenía un pequeño apartamento a comprar un apartamentico más grande, el que tenía un apartamentico quizás a comprar y atreverse a comprar una casita, porque ciertamente los que han optado por vivir allá tienen que hacerlo de la mejor manera posible y no pueden estar, bueno, encerrados, digamos, en una mampara diciendo no voy a gastar porque con este régimen no se puede, si han decidido vivir allá. Entonces, yo creo que eso lo hemos tenido, estás viendo, y creo que es importante, una reactivación del sector inmobiliario en Caracas. Como Venezuela se ha vuelto tan desigual, no solo entre los que tienen acceso a dólares y los que no, sino los que tienen acceso a servicios públicos y a los que no, pero mucho de la clase media de Venezuela se ha terminado. Los maracuchos se han ido muchos de ellos a Caracas, los guaros de Barquisimeto se han ido también a Caracas, puesto que Caracas es el último refugio, la última cueva que queda con algo de electricidad, con algo de agua, etcétera. Entonces, estás teniendo este proceso, y ese proceso de nuevo ha hecho que se reactive el sector inmobiliario en Caracas y que hoy los precios de muchos de los bienes raíces en Venezuela hayan mejorado un poco. No a los niveles que solieron estar en el 2012, pero sí han tenido alguna reactivación de demanda y alguna reactivación en sus precios. Usted es consultor empresarial de varios latinoamericanos. ¿Usted le haría la recomendación a alguien que invierta en este momento, o si por casualidad Maduro logra impulsar este nuevo modelo económico que quiere impulsar, realmente es confiable hacerlo dentro de Venezuela? Mire, yo creo varias cosas, ¿no? Yo creo que hay sectores nichos, por ejemplo, y hay emprendedores siempre que asumen quizás un poco más de riesgo, y hay aventureros también dentro de la parte de inversión. Por ejemplo, Venezuela es un país muy rico en turismo,
¿ok? Venezuela tiene hermosuras por explotar en turismo y un turismo muy virgen. Entonces yo sí creo que estos inversionistas de avanzada, estos pioneros, estas cabezas de playa que se producen en una guerra, muchos de ellos lo pueden venir a hacer. Yo creo que lo importante aquí es entender cuál es tu perfil de riesgo y qué es lo que tú quieres hacer, puesto que en un país tan devastado, y yo siempre lo he comentado, un país tan devastado como Venezuela, de repente uno va al interior y se encuentra unos pequeños nichos de unos hotelitos y de unas casitas que están ofreciendo una serie de servicios que son absolutamente espectaculares, competitivos a nivel internacional, tanto de precio, etcétera. Entonces es muy difícil el poder separar realmente lo que puede estar en cada una de las mentes empresariales de los latinoamericanos, ¿no? Lo que sí es cierto en este contexto de que puede haber emprendedores, de que puede haber aventureros, de que pueden haber estos inversionistas, como llamo yo, de cabeza de playa, lo cierto es que Venezuela no está produciendo la confianza necesaria para atraer inversiones en términos generales. Uno ve a un gobierno muy presionado que lo ha llevado por pragmatismo a soltar, a no aplicar los controles. Es decir, en Venezuela hoy el gobierno se da la vista gorda con el control de precios, el gobierno se da la lista gorda con el control de cambio, el gobierno se da la lista gorda con el cobro de aranceles y ha puesto al sector privado a importar bienes y servicios, pero no lo hace por convicción, que esto es bien importante, lo hace por pragmatismo, lo hace porque tiene el agua en el cuello y no le queda otro remedio. ¿Okay? Si lo hiciera por convicción, entonces cambiara las leyes, eliminaría la ley del control de cambio que está allí, eliminaría la ley del control de precios que también está allí. Entonces es bien importante, este gobierno no está haciendo este pragmatismo, este relajo, esta flexibilización de las medidas por convicción, lo está haciendo por la presión que va teniendo y al final entonces uno no sabe. En este escenario donde el gobierno se sienta más cómodo, en este escenario donde Nicolás Maduro se perpetúa en el poder, ¿volvemos a las nacionalizaciones, sí o no? ¿Se vuelven a las expropiaciones, sí o no? ¿Qué va a pasar en esa parte? Y eso es un poco lo que se ha vivido en Venezuela y lo que evita que, digamos, los grandes capitales del mundo terminan fluyendo hacia Venezuela mientras Nicolás Maduro esté en el poder. Nos quedan 30 segundos. Si pudiera mandarle un mensaje esperanzador a los venezolanos. Mira, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que al final es una situación muy preocupante, es una situación que se ha perdurado por mucho tiempo, pero si los venezolanos en algún momento somos capaces de crear un consenso, de crear un acuerdo, de ponernos de acuerdo todos los venezolanos, cuando digo los venezolanos somos todos los venezolanos en cuál es el rumbo que tiene el país, yo sí creo que la capacidad de enderezar el rumbo y de empezar a crecer y de crear riqueza está allí y que muchos venezolanos que hoy están en el exterior van a querer regresar a Venezuela y otros los vamos a mantener como embajadores internacionales en toda la parte alrededor del mundo porque la diáspora venezolana va a ser un factor clave en el crecimiento económico del país. Ojalá que sea así y pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Son las declaraciones de Alejandro Grisanti. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida venimos con mucho más.